Buenas tardes. En junio de 2008 hubo reformas trascendentales a nuestra Constitución. Varios artículos se modificaron y obviamente las leyes reglamentarias. Nuestro país entraba a la fase de los derechos humanos. Se dejaba un sistema penal inquisitorio, malvado, terrorífico, y se daba paso a un sistema oral acusatorio. Es decir, que una persona se previera que era inocente hasta en tanto los medios de prueba fueran suficientes para acreditar su responsabilidad. Sin embargo, han transcurrido ya muchos años y no se ha podido consolidar esa nueva visión de la nueva cultura jurídica penal. ¿Por qué razón? Pues porque seguimos teniendo policías perversos, policías uniformados perversos, una procuraduría completamente corrupta y jueces todavía con estigmas de que una persona cuando llega ante él debe ser condenada. Es fácil advertir que esta pandemia que estamos sufriendo debe cambiar, debe obligar a los servidores públicos a cambiar sus protocolos, a cambiar sus procedimientos y a cambiar su mentalidad. Por eso es necesario advertir pues, que de ejemplos estamos completamente llenos. Y para muestra basta un botón. Empecemos con las policías uniformadas. Nezahualcóyotl. Hace algunos días fueron detenidas dos chicas llamadas Alexia y Joanny, quienes se hizo viral a través de las redes que habían sido detenidas, habían sido violentadas de sus derechos humanos. Se publicó incluso en los medios, se trató de justificar el jefe de la policía de Nezahualcóyotl diciendo que habían sido llevadas al juez calificador. Y por ahí una televisora trató de justificar esa detención. Sin embargo, lo que es sobresaliente y da una clara muestra de esa violación que hacen los policías uniformados, porque yendo caminando fueron detenidas para supuestamente revisión. Fueron maltratadas, fueron violentadas, son llevadas, son detenidas sin haber cometido ninguna infracción y son llevadas ante el juez calificador. Jueces que de plano no tienen ninguna capacidad de preparación, no sé si sean abogados, pero no tienen capacidad de preparación para dilucidar si su detención, si su remisión ante esa instancia era correcta por parte de los policías o no. Pero bueno, esto nos da clara muestra que los policías no saben que ellos son únicamente preventivos, que ellos no están hechos, que ellos no son creados, que ellos no son servidores públicos para investigar delitos. Eso le corresponde a la Procuraduría. De ahí que la sociedad está altamente agravada, ¿sí? Porque estos policías por cualquier situación detienen y pretenden averiguar, pretenden investigar, ¿sí? Tanto en su persona como en sus bienes y hasta en sus domicilios. Es una clara violación a los derechos humanos. Y aquí vuelvo a decir que hace derechos humanos para poder detener y contener esas violaciones que hacen continuamente los policías a los ciudadanos. Nadie les ha dicho, para los policías municipales, que dependen del presidente municipal, a los policías estatales, que dependen de un gobernador, y a los policías federales, que dependen del presidente de la República. Porque es un órgano administrativo. Pertenecen a la función administrativa. Pero nadie los orienta, nadie los prepara para decirles que ellos no pueden detener a una persona, no pueden revisar vehículos, no pueden pedir identificaciones, menos pueden entrar a un negocio, a una casa, si no es mediante un mandamiento judicial. O solamente que estén en la investigación de un delito, pero formalmente escrito por el juez, o en flagrancia de delito. De otra manera no tienen por qué estar haciendo ese tipo de acciones. No hay retenes, no hay ninguna justificación constitucional para que hagan retenes. Eso ha generado una gran cantidad de extorsiones, corrupción, y que la ciudadanía finalmente lo está observando y lo va a responder. No es posible que ya en estas etapas sigamos manteniendo servidores públicos de esta naturaleza. La Procuración de Justicia fabricando delitos.
Para detener a una persona, ¿sí?, no utilizan la parte científica, toda esa estructura que tiene un ministerio público. No, simplemente tanto los perversos policías uniformados como los elementos de la policía ministerial de investigación meten cuchillos, meten droga. Es absurdo que cuando llegan con el juez son hasta cuchillos oxidados que simplemente justifican ese abuso de autoridad. Es necesario que se detenga ese tipo de acciones, están lastimando mucho a la sociedad, y que los jueces analicen, que sean jueces que hagan partícipe de esa voluntad de impartir justicia, de administrar justicia para evitar estos abusos de autoridad. Solamente así nuestro país llegará a un estado de gobernabilidad. Estamos en un límite, estamos en la orilla, ¿sí?, de caer hacia la ingobernabilidad. Cuidemos el Estado de Derecho. Soy Santos Montes Leal, maestro en Derecho Penal y maestro en Juicios Oral Adversarial. Buenas tardes.